Hola, en este video voy a hablarles de los distintos países, cómo se diferencian y cuáles son sus problemas fundamentales. Mencionaré algunos problemas generales, algunos mitos, sus orígenes coloniales de los países pobres y por qué y cómo algunas dinámicas se balancearon en su contra. Es muy importante decir que esto es bastante subjetivo, pero está basado en mi carrera como licenciado en economía y además distintos lugares que he extraído información. Una tesis que voy a estar siguiendo es la del libro de ¿Por qué fracasan los países?, que creo que es muy interesante leer para entender un poco más sobre cómo funciona la dinámica del mundo, pero sobre todo ver esa dinámica y cuáles serían las razones de cómo hacer las cosas bien. Para empezar vamos a definir qué es un país pobre. La pobreza la definen claramente en primero su producción. Si tenemos que un país no produce tanto comparado con los demás, lo podemos definir como pobre. Las definiciones mía por lo general son muy subjetivas, basadas en determinados puntos o índices que todos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, el más conocido es el PIB per cápita, que mide un montón de cosas. En lo personal creo que es bastante escueto la forma en que lo mide. Es la mejor forma de medirlo, tal vez sí, pero no quiere decir que se esté perdiendo muchísima información en ese índice. Ahora, hay muchos más índices y formas de medir si un país es pobre o rico. La más evidente es cómo vive su gente en general, qué necesidades básicas tiene cumplidas, qué herramientas tiene y qué oportunidades tiene de salir adelante. Otra cosa que se mide para definir si un país es pobre o rico es su estructura estatal. Si un país tiene una estructura estatal demasiado rígida, en la que muy pocos se benefician y otros no, se podría decir que es un país pobre en ese sentido. Por lo general estas cosas se van dando muy de la mano. En muchos países se dan este tipo de cosas y en simultáneo. Pero antes de pasar un poco con las dinámicas entre los países, vamos a hablar de los mitos de los países ricos. Algo que no puedo entender es cómo la gente piensa que en los países de más poder adquisitivo no existen los problemas. O sea, todos los estados tienen, toda la gente tiene algo de qué quejarse. Eso puede ser por la naturaleza humana de querer siempre estar mejor y por tanto quejarse de lo que uno tiene. Pero la realidad es que hay cosas que están bien, cosas que están muy mal. Vamos a dar un ejemplo. Podríamos ir con Estados Unidos, pero ya sabemos que Estados Unidos es un licuado de muchísimas cosas, muchas normas bastante controversiales, digamos, pero también ese tipo de normas les ha ayudado a tener la mayor cantidad de millonarios y el poder económico que tienen hoy en día. Entonces, muchas cosas están bien, pero también hay otro tipo que están mal. Sin ir muy lejos, hoy en día tenemos en Francia, en Suiza y en Bélgica protestas a niveles exorbitantes que nosotros pensamos que nunca las podíamos ver ahí, pero sin embargo sí existen y es una posibilidad que estas cosas pasen. Después otro mito que se cree es que verdaderamente es más seguro, pero muchísimo más seguro, que no hay crímenes. Cosa que te voy a decir que sí, es más probable que sea más seguro porque la pobreza trae altos niveles de criminalidad, lamentablemente. No es que ser pobre te haga necesariamente ser un criminal, pero muchas veces van de la mano por situaciones en que mucha gente para salir adelante termina utilizando mecanismos de violencia, robos, etc. Entonces, por lo general, van estadísticamente correlacionados. Sin embargo, sí existen crímenes organizados, existen crímenes de todo tipo. ¿Que está más seguro? Sí, seguramente esté mucho más seguro que cualquier país de Latinoamérica o en África, pero realmente no es que no existan criminales y que no sean comunes. Pues otro que va de la mano es que todo funciona bien, ¿no? Todo funciona bien, la burocracia funciona bien. No, probablemente estés muy equivocado. La burocracia funciona mal en todos lados. Capaz que el shock de ir de un lugar a otro es muchísimo más grande. Entonces, en mi país esto no funciona y acá sí. Probablemente estén más avanzados, pero no quiere decir que las cosas funcionan bien. Entonces hay que cambiar ese chip y creer que eso es otro estado, otra cultura, y que no todo va a funcionar bien. Y la otra es que los pobres no existen. La verdad es que es falacia terrible. O sea, hoy en día podemos ver la indigencia en Estados Unidos, que andan como zombies, y en todos lados existe pobreza de muchos tipos distintos. La gente capaz que pobre en países más desarrollados vive mejor que clase media baja de países subdesarrollados, puede ser, pero eso no quiere decir que no exista. Antes de seguir, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que si querés le pongas me gusta. Me ayudarías un montón. Estoy poniéndole tremenda energía y tremenda onda a este canal. Quiero que salga todo para adelante, así que me ayudarías una banda. Te lo recomiendo. Muchas gracias. Sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la relación que tienen los países desarrollados y los subdesarrollados. Acá hay
un mundo importantísimo, porque nosotros metemos en la misma bolsa países subdesarrollados y ponemos a Uruguay, Argentina, y después ponemos a Zambia, ponemos a Uganda, y realmente los orígenes de los países son totalmente distintos. No podemos, si bien estamos en la misma categoría de subdesarrollados, tenemos otro origen, y no es como Alberto que dijo que veníamos de los barcos, aunque sí, nuestros orígenes son europeos. Eso no quiere decir que no esté mezclado mucho con tradiciones indígenas. En Argentina, en el norte, tenés un montón de gente de origen indígena, pero por lo general la idiosincrasia y cómo se formaron los estados es de un origen europeo. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, en América no había colonia. Lo que se hizo en América fue expandir el territorio de España, nada más. Se separó en virreinatos para tener un mejor control, pero no éramos una colonia, por así decirlo. Como en África, que sí, en África se armaron realmente colonias en las que la relación era totalmente distinta a la que nosotros conocemos hoy en día. No quiere decir que no haya habido explotación. A ver, es obvio que las estructuras de poder llevaban a la explotación. Vemos la parte de Perú-Bolivia, que había esclavos para explotar las minas de carbón, y todas esas cosas sí existieron, pero la realidad es que son dos estructuras totalmente distintas que está bueno de separarlos porque no tienen nada que ver. También podemos argumentar que la diferencia entre Sudamérica y Estados Unidos es totalmente distinta porque venimos de países totalmente distintos, es decir, España e italianos, América y en el norte, si bien estuvieron ingleses, franceses y un poco los españoles, la gran mayoría de los países de origen de los nuevos estados americanos eran de origen anglosajón, con una religión parecida pero distinta y una idiosincrasia totalmente distinta, que los hace hoy tener otra forma de ver las cosas. Bueno, acá hay algo que es muy importante debatir a la hora de analizar la relación entre los explotadores y los explotados, que es cómo el mercado se reguló para que esa situación sea así. Existe un mecanismo en economía que se llama la especialización, que cuando vos comparás a quién le sale más barato producir determinada cosa, tal vez siempre salga más barato en los países desarrollados. ¿Qué pasa? Como acá producir, por ejemplo, maquinaria es muchísimo más caro que en otro lado, a los países desarrollados les hace más rentable producir maquinaria, por más que les salga más caro importar la carne, por ejemplo, pero como ellos venden esa maquinaria, les resulta más rentable poner todos sus factores productivos en producir máquinas. No sé si me explico, pero existe una relación de que cada país se va a tender a especializar en aquello que le resulte más barato relativamente exportar que el resto. Es por eso que hoy en día vemos países como Sudamérica, que la gran mayoría tenemos origen agrícola, porque siempre nos resultó más barato producir cosas del sector agropecuario que producir otro tipo de industria. Esto no quiere decir que no existan las chances de industrializarse. Si se puede hacer, es otro trabajo y lo vamos a hablar después. Hablemos un poquito de África ahora y sus mitos. Muchas veces se cree que vinieron los malditos europeos, nacieron en África, y la relación fue totalmente de europeos explotando africanos y nada más. Claramente eso no es muy lógico, ¿no? Lo que pasó, en realidad, estoy abierto a cualquier tipo de debate, claramente, esto no es palabra santa, es lo que yo sé y aprendí, que los mismos europeos establecieron conexiones con las élites de los territorios a los que colonizaban. Si bien marcaron los territorios con regla en el mapa, y eso es real que existió una cultura de apropiación del continente africano, la realidad es que sin la ayuda de las élites de los lugares no podrían haber accedido a todo lo que accedieron. Incluso los jefes de estado eran los máximos esclavistas, vendían a su gente a cambio de oro y de otro tipo de cosas, favoreciendo así la producción por parte de los países desarrollados. En América pasó algo parecido, los aztecas y esos, los españoles vinieron y se aliaron con otras élites de otro grupo. No fue que así nomás vinieron y conquistaron y mataron absolutamente a todos. Es un mito que está bueno, no sé si derribar o seguir trabajando y seguir informándonos sobre qué es lo que realmente pasó. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de las mentiras de los imperialistas. La primera es que las potencias ayudan a la humanidad por el bien de común, muchos intereses detrás. Muchas veces nos comemos el cuento de que potencias mundiales invaden otros territorios o se ponen en contra de X país por una solución a su caos, por lo que sea, cuando en verdad después notamos que los intereses son otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver cuando vemos un conflicto armado en cualquier parte. Se invadió, por ejemplo,
Libia, con la excusa de matar al dictador Gaddafi, en verdad, se sabe que había hecho negocios con Estados Unidos. El problema fue cuando se dejaron de hacer los negocios, ¿no? Y ahora Libia es un absoluto caos. Dominan las guerrillas, mataron a Gaddafi, caos con descontrol total y se fueron. Más ejemplo de esto, Afganistán, que estuvieron casi 20 años, más de 20 años, no recuerdo bien. Siria ahora, tenemos todo tipo de conflictos en los que la oposición se llevan lo que quieren y se van. Porque ¿qué pasa? Con Gaddafi controlaba absolutamente todos los petróleos. Ahora se alían con las industrias petrolíferas y tienen petróleo mucho más barato. Bueno, y ahora ya hablaste de todo lo malo. ¿Y cómo se soluciona estos problemas? ¿Cómo decís que yo, Agustín Fernández, que es la mejor solución? Bueno, primero tenemos las experiencias modernas de industrialización de China, India e incluso vemos ahí a lo lejos a Vietnam, Irán, todos esos países. ¿Cómo se hicieron? Principalmente con mano de obra barata. Mucha gente, mano de obra barata, por lo tanto pueden empezar a un sistema productivo muy avanzado. ¿Quiere decir que sea la única solución? Y no, porque en muchos países, por ejemplo Uruguay, el salario mínimo es bastante alto comparado con la región. Entonces nunca te va a convenir venir a producir cosas de Uruguay cuando la mano de obra es más cara. Entonces ahí te perdiste una oportunidad. Si analizamos un poco el libro que yo que dije al principio, que creo que dice algo muy correcto, creo que la forma es cambiando las instituciones, o sea, la regla de juego de los estados. Me explico. Si tenemos un estado caótico, que es una selva, que cada uno hace lo que quiere, una corrupción estrepitosa como por ejemplo en México, Brasil o estados similares, tenemos en consecuencia una sociedad que no avanza, que la gente no tiene disposición a invertir, la producción se estanca, las cosas no funcionan, la gente no sabe más qué hacer, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos hacer? No digo 100% liberar el mercado, pero cuando las reglas de juego son iguales para todos y no dejamos pasar ningún tipo de corrupción, la realidad es que la sociedad comienza a aceptar cada vez más la inversión, viene mano de obra, se fomenta el trabajo, la gente está contenta y todo eso. Sé que parece una solución tonta, pero en este libro de por qué fracasan los países se hace mucho énfasis en eso, en no entrar en el círculo vicioso de hacer las cosas mal y que siga todo absolutamente mal, sino pasar a un lado de poner instituciones a través de las leyes, entre otras, para que las sociedades comiencen a funcionar de manera correcta. Podríamos tener fuertes reglas de juego en las que limitemos a los estados a comportarse de la manera que deben comportarse y fomentar la transparencia para todos. Por ejemplo, hay un caso en un país de África, no me acuerdo cuál, se quería poner un tren que servía para llevar, vamos a poner, carbón de un lado hacia otro. Y se tenía que, el lugar más óptimo era la mitad, por ejemplo. Pero por lobbies, por un montón de cosas, se terminó poniendo en otro estado. Y ese otro estado era mucho más ineficiente y por problemas de lobby político y de peso político, porque hay que ganar las siguientes elecciones, se terminó poniendo en un estado que no correspondía a ese tren y terminó generando pérdidas en vez de ganancias, cuando la realidad era que se necesitaba en otro lado. Todo este tipo de cosas son totalmente evitables y son las que desconstruyen y corroen la sociedad. En conclusión, los países fracasan por muchísimas cosas. Les recomiendo 100% leer por qué fracasan los países. Se habla de todo tipo de problemáticas, se mencionan muchísimos ejemplos, es más, ahora tengo ganas de leerlo de vuelta. En resumen, también los países son pobres en general por las estructuras de explotación, pero sobre todo porque se armaron muy malas leyes, reglas de juego. Tenemos un caso, por ejemplo, en África. Botsuana es un país en el sur y como no tenía recursos naturales, no tenía cómo fomentar la corrupción y fue un estado que se dejó al libre albedrío, digamos. Entonces se organizaron y hoy en día, por ejemplo, son uno de los países más prósperos de África, sin tener tantos recursos naturales. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo las reglas de juego afectan tanto a la estructura política y la estructura económica, que esos son los dos grandes niveles que hay que trabajar. Tampoco hay que creer que las potencias son maravillosas. No todo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos es lo mejor. Y las soluciones no son lineales. Muchas veces se necesitan cambios bruscos. Por ejemplo, en El Salvador, Bukele le declaró la guerra a las pandillas. ¿Esté bien, no, humanitariamente? Yo creo que no. Está bien tratar a la gente como animales, pero tal vez en ese país era la única solución. Como ignoro la situación, creo que el tiempo dirá si estuvo bien o si estuvo mal. Lamento no haberte contestado la pregunta al 100%, pero espero haber generado algún tipo de reflexión en vos y que puedas plantearte la problemática desde otra perspectiva. Nos vemos en el próximo. Chao.